Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buen día a todos. Gloria a Dios. Me alegro de verlos, hermanos, y ver siempre a los que vemos más frecuentemente, siempre me alegro de verlos. Y a los que vemos menos frecuentemente, también me da gran alegría verlos en esta mañana. Así que bienvenidos. Vamos a continuar lo que es nuestro estudio sobre la salud. Y quiero pedirles que abran su Biblia siempre en Génesis capítulo número 2. Siempre en Génesis capítulo número 2. Para los que no nos, han estado siguiendo en cuanto a la secuencia que llevamos de estudio bíblico, hemos este año 2025 iniciado un estudio que se titula Salud. Y hemos visto cada domingo un diferente aspecto de la salud. Hemos visto la salud física, la salud espiritual, la salud emocional o mental. Hemos visto la salud financiera y hemos avanzado a lo que es la salud matrimonial. Entonces hemos estado ya por 2 semanas, bueno, hoy ya es la tercera semana, el tercer domingo que estamos viendo este tema del matrimonio, la salud matrimonial. Y lo que decíamos, hermanos, gracias, lo que decíamos es continuar, ¿verdad? Porque es una secuencia la que llevamos. Entonces les he compartido ya 2 leyes matrimoniales para promover la salud matrimonial. Les dije que la primera, para los que no la recuerdan, es la ley del reflejo, y la segunda es la ley de la prioridad. Entonces yo voy a pedir, mientras ahorita que están de pie es más fácil repartir las hojas, quiero pedir a los hermanos servidores que pasen distribuyendo las notas de esta mañana. No hay nada que escribir específicamente, solamente es para que usted vaya acumulando, la nueva información que se está compartiendo aquí, estudiando los versículos que estamos repasando, y para que lo tenga como para poderlo repasar más adelante, si gusta darle un repaso, de aquí a unos meses, o incluso hasta, si lo cuida bien, ¿verdad? Tal vez hasta en años puede volver a esta hoja y leerla y repasarla y recordar lo que hemos estado estudiando y aprendiendo aquí en nuestros servicios dominicales. Mientras mis hermanos pasan distribuyendo las hojas, quiero recordarles nuevamente que hemos ya compartido la ley del reflejo y la ley de la prioridad. En un momento vamos a compartir la tercera, que de hecho, como les digo, ya va anotado en esa hoja, pero no se me adelante, ¿verdad? Ya lo vamos a estudiar. Solamente se lo doy para que lo vayamos acumulando cada semana. Entonces, leamos primeramente la escritura, la palabra de Dios, en Génesis capítulo 2, muy conocido el verso, ya lo hemos leído, porque como lo digo, de este mismo versículo sale, ¿verdad?, más de una enseñanza. Así que vamos en el capítulo 2 de Génesis, y en el versículo 24, yo voy a leer la traducción Reina Valera, es la más común, creo, que se utiliza aquí. La revisión del 1960. Cuando lo tengan, dicen amén, hermanos. Amén. Génesis 2, verso 24. Vamos a leer juntos el versículo 24, que dice de la siguiente manera: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo vamos a leer una vez más. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Oremos. Padre bueno, te damos gracias nuevamente en esta mañana. Ahora, Señor, nos acercamos agradeciéndote por el privilegio tan grande que es el tener tu palabra escrita en nuestras manos, tener acceso a ella, poder repasarla, leerla, estudiarla, meditar en ella, firmes a través
las luchas, las pruebas, las adversidades que puedan venir contra nosotros o contra nuestro matrimonio. Recibe la gloria y la honra por todo lo que estás haciendo y harás. Y gracias nuevamente, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome asiento, hermano, por favor. Hermanos, como les decía, este estudio sobre la salud matrimonial la hemos venido desarrollando ya por 3 semanas. Hoy es la tercera semana y el tercer domingo, pues. Y los primeros 2 domingos ya compartimos unas cosas muy importantes, unas lecciones y verdades muy importantes. La primera, que le dije que si no entendía usted la primera, las demás no las iba, tal vez, no es que no las fuera a entender, sino que tal vez no las fuera a disfrutar al máximo, no podía extraerle el máximo provecho a la segunda, a la tercera, a la cuarta, porque la primera es esencial para las demás. Es como la llave que abre verdades y autorreflexión, ¿verdad?, que se puede tener en las demás leyes que estamos estudiando, las demás verdades. Así que la primera es muy clara, la repito para aquellos que no estuvieron o que si son como yo y tienen mala memoria ya se les olvidó cuál fue. Así que ahí está en la hoja, y en la hoja tenemos las leyes matrimoniales. La primera es la ley del reflejo. Dígalo usted conmigo, la ley del reflejo. Y la ley del reflejo esencialmente es que nuestro matrimonio debe ser un reflejo de Dios. O sea, Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya hemos leído esto, o estudiado mejor dicho esto. O sea, debe ser un reflejo de Dios, de la Trinidad de Dios y de la relación entre Dios y su pueblo o iglesia. Entonces, ¿a qué me refiero? Ya hemos estudiado esto, pero solo a modo de repasarlo brevemente, les recuerdo que entre Dios, o sea, entre las 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que existe entre ellos es perfecta unidad. Ellos no se relacionan en un sentido como de que haya un superior y un inferior, sino que son 3 personas iguales. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los 3 son Dios. Los 3 son seres divinos, según la Biblia. Pero no son 3 dioses diferentes, sino que son uno solo en esencia, uno solo en cuanto a su persona, digamos, en cuanto a su naturaleza. Es un solo Dios en 3 personas. Y el matrimonio viene siendo algo que refleja a Dios. ¿En qué sentido? Pues diría uno, no es que uno sea divino, sino que como le he mencionado anteriormente, se trata de que no debe haber una relación entre esposo y esposa de superioridad o inferioridad, sino que la Biblia dice que el hombre y la mujer fueron creados ambos a la imagen y semejanza de Dios, a la imagen de Él, o sea, a la imagen y semejanza de Dios, tanto el hombre como la mujer. Después nos dice Pedro en una de sus epístolas, dice de que ambos somos coherederos de la gracia de Dios, tenemos delante de Dios el mismo valor, ninguno es superior o inferior al otro. Y ese es un principio que muchos confunden cuando leen cosas como que el hombre es la cabeza del hogar. Entonces dice, pues es superior. O la mujer es la ayuda idónea. Entonces, pues la mujer es la ayudante, la sirvienta, la esclava, la inferior. No es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, al contrario, que es un reflejo de lo que es Dios. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. No hablo por mi propia cuenta, hablo lo que el Padre me dio por hablar. Pareciera como que si hubiera una relación de decir, pues el Padre es el jefe, el Padre es el que manda, el Padre lo envió y
Y cuando un Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, él dice, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no entiendes que el Padre y yo uno somos. Entonces hay una perfecta unión. No es que uno mandó al otro, sino que simplemente hay un deseo de agradar, de obedecer, de hacer las cosas el uno por el otro en esa dinámica de la Trinidad. Que, hermano, como le digo, eso es lo que debe existir en el matrimonio, y por eso dice que el hombre se debe de unir a su mujer, dos personas, y que juntos sean una sola carne. Ese es el reflejo de cómo es Dios. Y aparte de la relación entre Dios y de su pueblo, donde ya hemos hablado sobre, como le digo, el que el Padre haya enviado al Hijo, pero el Hijo también tiene su rol, tiene su papel. Y la Biblia habla no de quién sea superior o inferior, pero habla de un orden creativo, un orden divino. Y es similar a esa pregunta que siempre se hacen los niños, ¿verdad? Sobre qué vino primero, la gallina o el huevo. ¿Se recuerda de esa? Y les decía yo, pues obviamente, ¿verdad? El huevo procede de la gallina, pero también la gallina nace de un huevo. Pero el detalle es que cuando vas al orden creativo, dices, pues, ¿qué fue creado primero? ¿Creó Dios los huevos para que de ahí saliera la gallina, o creó Dios las gallinas para que salieran los huevos? Entonces, ahí es cuando uno dice, pues salió primero la gallina. ¿En cuanto a qué? En cuanto al orden de la creación. Entonces, cuando uno ve el orden de la creación, eso sí es algo real. ¿Quién fue creado primero? Adán. Y del hombre fue tomada la mujer. Entonces hay un orden. ¿Y ese orden quién lo estableció? ¿Uno? No, Dios. Y en base a ese orden es que Dios también espera, o sea, entrega y demanda responsabilidad. Por eso cuando Él vino en el huerto y dijo, ¿dónde estás, oh hombre? Y luego todavía se dirige a Adán. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿O quién? ¿Se comiste del fruto? Se le pregunta a quién. Adán. Se le demanda esa responsabilidad a él, y es parte simplemente de un orden creativo. Esto es lo que hemos venido viendo con respecto al reflejo, a la ley del reflejo. Que en el matrimonio existe el orden, y el orden divino, el orden creativo. Eso lo estableció Dios, tanto como el matrimonio lo estableció Dios. Y si eso no se sigue, si ese orden no se sigue en la vida, entonces el matrimonio tiene problemas. Por ejemplo, si Dios, el Padre dijera, de tal manera amé al mundo, que envío a mi Hijo unigénito a la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Hijo dice, a mí no me mandas, yo no voy. ¿Para qué? A vivir en ese lugar. Prefiero quedarme acá en mi trono. No voy. ¿Para que qué? Para que me critiquen, para que me llamen blasfemo, para que no me crean. No voy. Y pum. O sea, si Él fuera así, usted y yo no podríamos haber sido salvos. No funcionan las cosas si no se sigue el orden creativo. Y esto lo estableció Dios, como le digo. Entonces es igual en el matrimonio. Pero la idea es que cuando existe esa, no vamos a llamarlo subordinación, sino que vamos a llamarlo cuando existe ¿cómo dice? Ese sometimiento. El sometimiento, hermano, cuando ocurre, uno cuando piensa en esa palabra, piensa en que uno se está como a la fuerza sometiendo a la autoridad o a un poder máximo, un poder mayor. Se tiene que someter, tiene que doblegarse, tiene que servir, como en el caso tal vez de un esclavo a un amo. Pero no es así, sino que el sometimiento es algo que se hace por amor. Por eso en ese famoso pasaje de Efesios, cuando habla sobre el sometimiento de la esposa y del esposo, si usted se fija, no solo habla de ellos.
le dice a los siervos, sométanse a sus amos como a Cristo. Y en Colosenses, el famoso verso que todos conocen hasta casi de memoria, que todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, que lo hagamos como con amor, como si fuera para el Señor y no para los hombres. ¿A quién estaba hablando? A los esclavos. Piensen, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hazlo como amor, pero como para qué, como que lo están haciendo. Ahora, tome el contexto, como que lo están haciendo para Dios y no para el hombre. Entonces, note ahora el contexto, ahora cobra como más valor, ¿verdad? Lo que dice esas palabras. Pero no solo le dice a los amos, a los esclavos, sométanse a sus amos. A los amos les da instrucción sobre cómo tratar a los esclavos. Después le dice, esposas, sométanse a sus esposos. Después le dice, esposos, amen a sus esposas. Después de eso, vaya al capítulo 6 de Efesios y dice, padres, no traten mal a sus hijos. Padres, no hagan exasperar a sus hijos. Hijos, sométanse a sus padres. Es un sometimiento en toda clase de dinámica de relación que existe sobre la tierra, y todo es creado por Dios con el fin de que las cosas trabajen bien. Si los hijos no se someten a los padres, va a haber caos. Amen. Si los padres no tratan bien a sus hijos, los hijos van a crecer como resentidos. O sea, tiene que existir un orden que se sigue, o si no, las cosas no trabajan. ¿Entiende, hermano? Por eso le digo, si no entendemos eso, duramente vamos a entender lo demás. Duramente. Porque ya agarramos de que como que conocemos mejor que Dios, que estableció el orden. Entonces, por eso es que tenemos que agarrarnos de esto y seguir las leyes que Dios ha establecido dentro del matrimonio. ¿Y cuáles son esas leyes? Pues ya vimos la otra, que es la ley de la prioridad. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. La semana pasada estuvimos viendo cómo es que la relación más importante que existe desde el nacimiento es la de los hijos y los padres. De tal manera que hasta dentro de los 10 mandamientos estableció Dios, uno de los 10 mandamientos era honra a tu padre y a tu madre. Y en el Nuevo Testamento Pablo nos recuerda, dice que es el único mandamiento con promesa de que si honras a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que tengas días largos sobre la tierra. Es el único que viene con promesa, el honrar a tu padre y a tu madre. Entonces esa relación era la más alta prioridad. Pero luego dice, pero el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Para qué? Para unirse a su esposa. Y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿qué es la ley de la prioridad? Es que ahora tienes que cambiar el orden de prioridad de que antes existía, que la relación más importante que tenías era con tus padres. Ahora la relación más importante de tu vida tiene que ser tu matrimonio. Tiene que ser tu matrimonio. Esa ahora es la relación más importante que existe, obviamente fuera de la relación personal que uno tiene con Dios. Pero hablando de relaciones humanas, es la más importante. ¿Entendido, iglesia? Es la más importante. Y por eso usted puede ver ahí en su hoja la ley de la prioridad. ¿Cuál es la ley de la prioridad? Que mi matrimonio debe ser la relación humana más importante en mi vida. Y vimos, hermanos, porque yo les recuerdo, ¿verdad? El matrimonio es ¿qué? Un reflejo de la relación entre Dios y su pueblo. ¿Y cuál? Si yo le dije que honra a tu padre y a tu madre fue uno de los 10 mandamientos, ¿cuál fue el primer mandamiento? A ver, especialmente si usted viene de un trasfondo católico, debe saber cuál es el primer mandamiento. Y el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Eso qué es en la relación entre Dios y el pueblo?
Y luego le dice, no adorarás a otros dioses. Y esa se pone más y más específico. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, no, ¿verdad? En esta tierra por la que te voy a llevar, ¿verdad? Que te voy a entregar. Dice, no vayas a adoptar las costumbres, la cultura, el paganismo de estos pueblos, estas naciones alrededor. O sea, le da instrucciones. Y le dice, lo más importante, tienes que recordar, es la relación entre nosotros, entre yo y ustedes. Esa es la prioridad. Le digo, en el matrimonio tiene que ser igual. No tiene que venir y con su pareja tener ciertos como límites, ciertas leyes, ciertas reglas, ciertos como mandamientos que voy a hacer a mi esposa o a mi esposo la prioridad de mi vida. No tendré otras mujeres o no tendré otros hombres. No saldré al cafecito con una amiga, compañera del trabajo, hermano, o con un amigo, compañero del trabajo. No, o sea, ¿por qué? Porque no tendrás dioses ajenos o dioses falsos, pues de igual manera no permitirás que ninguna otra cosa venga e interfiera, obstruya, dificulte, dañe, rompa la relación entre ti y tu pareja. ¿Entendido, iglesia? Yo me estoy alarmando con la falta de amenes en esta mañana. O sea, yo les digo la verdad, yo me estoy alarmando. Porque esto debería de ser algo que todos anhelamos, ese tipo de relación, donde somos para nuestra pareja la prioridad y donde nosotros también hacemos de ellos nuestra prioridad. Y si tal vez usted no lo está diciendo porque usted dice, pues no estoy casado, pues algún día si se casa, yo creo que usted va a querer poder decir desde hoy amén a esa verdad. Y si usted tiene hijos que están casados o se casarán, va a poder querer decir que sus matrimonios sean así. Entonces, hoy puede decir amén por ellos, ¿verdad? Aceptar esa palabra y transmitir esa palabra para que haya matrimonios que, como leímos el primer domingo, que todos tengamos en alta estima, en alto honor al matrimonio. Que sea importante. Entonces, eso estuvimos viendo la semana pasada, el asunto de la prioridad. Y estuvimos viendo varios factores muy interesantes, pero no las voy a repetir. Lo que voy a hacer es entrar hoy, ya eso basta como para una buena introducción que nos recuerde hasta dónde hemos llegado. Y hoy vamos a entrar a la tercera ley, que es la ley de la búsqueda. Dígalo conmigo, la ley de la búsqueda. Y la ley de la búsqueda, bueno, ahí no terminé de escribirlo porque quise que tal vez usted tuviera la oportunidad de escribir notas ahí. Pero la ley de la búsqueda es que mi matrimonio debe ser por lo que más trabajo en mi vida. Por lo que más trabajo en mi vida. Debe ser por lo que más trabajo en mi vida. Ya lo vamos a explicar en un momento, pero volvamos al versículo que leímos para que refresquemos la memoria y comencemos a arrancar aquí el estudio. Vamos a diagnosticar, vamos a estudiar lo que es este versículo 24 de nuevo. Recuerde el verso que leímos, Génesis 2:24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y miren la parte subrayada ahí en sus notas. La parte subrayada dice: y se unirá. Dígalo conmigo en voz alta. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, esa frase, y se unirá, es una sola palabra en el hebreo, en el lenguaje en el que fue escrito esto. La frase y se unirá en Génesis 2:24 es la palabra, vean ahí en sus notas, es la palabra hebrea dobak. Esa palabra dobak es la palabra y es la frase y se unirá. Miren lo que significa. Lea las definiciones conmigo, hermano, por favor. Significa aferrarse. Dígalo conmigo. Aferrarse. Pegarse. Permanecer cerca.
adherirse con, seguir de cerca, alcanzar, atrapar. ¿Cuántos fueron atrapados? Mi esposa, si piensa como yo, ya sabe a lo que ya tenemos el mismo pensamiento con esa palabra atrapar. Nos estamos riendo entre nosotros, pero hermanos, estas son las definiciones que da el diccionario bíblico sobre lo que significa esa palabra, tabrak, ¿verdad? Que es la frase y se unirá. Realmente esa frase y se unirá es una traducción que lo vemos aquí, pero no le hace justicia a esa palabra, no le hace justicia. Esa palabra aparece aproximadamente, bueno, yo he visto dos números, he visto que aparece 30 veces y he visto que aparece 52 veces. Pero yo creo que lo que pasa es que hay un cambio pequeño en eso, pero no voy a entrar en ese nivel de detalle con esta palabra. Lo que sí quiero es que yo tomé un solo ejemplo, para no alargarnos tanto en esta palabra, pero un solo ejemplo de esta palabra se encuentra en Romanos 12:9, un verso muy conocido. Entonces yo quiero que usted lea conmigo este verso y lo vamos a leer en diferentes traducciones de la Biblia para que usted vea cómo es que cada traducción cambia lo que es esta palabra. Pero escúcheme, hermano, véanme por favor un momento. Antes de leer esto, solo quiero señalar algo, porque algunos, especialmente los que están viendo por YouTube, dirán, bueno, ¿y pastor cómo dice esto y lo otro? Yo tengo que hacer una aclaración, pues, porque siempre lo tengo que hacer. El Antiguo Testamento fue escrito mayormente ¿en qué? En hebreo, y el Nuevo en griego mayormente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que voy a leer Romanos usando una palabra hebrea? ¿Sí? Ya le voy a decir cómo. Porque Mateo 19:5 y Marcos 10:7 vuelven a repetir el verso que leímos en Génesis 2:24. Si usted, por ejemplo, va a Mateo, esto no va a aparecer en sus hojas, pero vaya a Mateo 19:5, por favor. Mateo 19:5. No lo quise poner porque es el mismo verso. Pero vea, Jesús hablando, ¿verdad? Jesús hablando. El verso 4 y el 5, perdón. Mateo 19, verso 4 y verso 5. Dice, él respondiendo, está hablando de Jesús, porque le habían hecho una pregunta. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Entonces aquí en el Nuevo Testamento tenemos el mismo verso, la misma palabra, pero ahora en el griego, ¿verdad? Entonces, por eso les puedo decir con convicción de que el que está en Romanos es la misma palabra, ¿okay? Porque aparece aquí, y si ustedes quisieran solo por motivos de comprobar, es la misma otra vez en Marcos capítulo 10, si van a Marcos capítulo 10, verso 7. Si van a Marcos capítulo 10, verso 7, dice la Escritura, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y el 8 dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Entonces, vea, otra vez aparece el mismo verso. Otra vez aparece la misma palabra. Y por eso es que con convicción le puedo decir que es la misma la que aparece en Romanos 12:9. Ahora creo que he establecido un poquito de credibilidad con ustedes con respecto a eso, para que por lo menos me crean que es la misma frase. Ahora quiero que ustedes vean cómo las diferentes traducciones de la Biblia traducen esa palabra en este verso de Romanos, solo para darle un solo ejemplo y comprobar que lo que le digo es verdad, que la frase y se unirá no le hace justicia a esa palabra. O sea, no es una buena traducción,
es solo una traducción de varias que pueden existir. Pero quiero que la vea conmigo. Romanos 12:9. Vea, puse 1, 2, 3, 4, 5 distintas traducciones. Vea conmigo ahí en su hoja. La traducción Reina Valera de Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. ¿Y qué dice la parte subrayada? Seguir lo bueno. Seguir lo bueno. Esa palabra subrayada es la misma palabra, seguir. Entonces, hermanos, vamos a hacer un ejercicio aquí. No se preocupe que no vamos a hacer ejercicio de ese físico, ¿verdad? Sino un ejercicio mental aquí. Vamos a ver. Volvamos cada vez que leemos una diferente traducción de la palabra, volvamos a Génesis 2:24 y reemplacemos y se unirá con esta nueva traducción. ¿Está bien? Entonces, ahorita leímos seguir. Entonces, leamos 2:24 de Génesis con seguir. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y seguir o seguirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ven, seguirán. Ahora, veamos la siguiente de Romanos 12:9, que es la NTV, la nueva traducción viviente. Dice: no finjan amor a los demás. Dice: ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Ahora veamos otra vez Génesis 2:24. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se aferrará a su mujer y serán una sola carne. Ahora veamos la tercera de Romanos 12:9. Dice: no hagan del amor que ustedes tienen una comedia, aborrezcan el mal y abracen a lo bueno o al bien. Ahora, por la vez, esa fue, para los que les gustó esta traducción, en la Biblia, la palabra hispanoamericana. BLPH es la Biblia, la palabra hispanoamericana. Ahora volvamos a Génesis 2:24 con esta traducción de abrazar. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y abrazará a su mujer y será una sola carne. Ahora veamos la siguiente de Romanos, que viene siendo... Oh, yo me salté una, ¿verdad? Me salté la palabra de Dios para todos. Leamos esa, hermanos, disculpen, la PDT, palabra de Dios para todos. Dice: su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apéguense solo al bien. Ahora veamos otra vez el verso inicial. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se apegará a su mujer y será una sola carne. Ahora leamos la última, ahora sí, la TLA, que es la traducción al lenguaje actual. Dice: amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Volvamos a Jesús. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y no dejará o no se apartará, mejor dicho, de su mujer y serán una sola carne. Ahora, clase, ¿qué hemos aprendido sobre esta frase? Hemos aprendido que todas esas interpretaciones sí caben dentro de definición. Exacto, que la palabra da mucho más que solamente o que simplemente se unirá. Se unirá no le hace justicia. Dice que te tienes que apegar a tu esposa, no apartarte de ella, abrazarla, aferrarte a ella. O sea, si usted sigue leyendo, y eso solo es un verso de las mínimo 30 veces que aparece esta palabra en las Escrituras. Si usted realmente quiere ser estudioso de la Biblia, como un estudiante de la Biblia, vaya y busque esa palabra dada en otros pasajes. Yo les puedo dar otra, no va a aparecer aquí, pero solo para que
La hermana Esperanza les ganó, hermano. Quiero que sepan. ¿Alguien más lo tiene? Hechos 11:23. Miren lo que dice la Biblia. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón, diga conmigo esto, permaneciesen fieles al Señor. Esa es la palabra de ahora. Así que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y permanecerá fiel a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Como le digo, esto lo podemos seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Esa palabra es dinámica. No hay una traducción directa a nuestro idioma, a nuestra lengua. No lo hay. Por eso tenemos tantas diferentes maneras de que se traduce y de que se utiliza en el hebreo. Pero el punto es que tiene el hombre, y en este caso igual la mujer en un matrimonio, que trabajar. ¿Por qué digo trabajar? ¿Por qué digo trabajar? Porque, hermano, el aferrarse a algo, el apegarse, el no apartarse, el permanecer fiel, eso requiere trabajo, requiere disciplina, requiere compromiso. Uno a veces tiene la idea falsa de que cuando uno se casa con la persona correcta, que no debe de ser difícil el matrimonio. Pero la ley del Señor es la ley de que de la búsqueda. Que así como buscaste a tu pareja, así como al principio la buscaste, así como anduviste al principio peinándote, arreglándote, bañándote, poniéndote perfume, así como planeabas una salida, así como cuidabas, como le hablabas, pensabas en regalos que traerle, buscabas en maneras de cómo agradarle. Esas cosas que hacía uno al principio. Y si usted no me corrigió es porque usé la correcta frase, hacía. O sea, como ya no la hacemos, ¿verdad? Al principio. Uno se comienza a acomodar. Uno se comienza a acostumbrar a que ya me casé. Ya la atrapé. Así que, como ya la atrapé, pues ya no me tengo que bañar. Ya no me tengo que peinar. Ya no tengo que sacarla a comer. Ya no tengo que hacer esto o lo otro. ¿Por qué? Porque uno viene y dice, pues ya lo logré, o ya la conquisté, o ya lo alcancé, ya estuvo. Ya acabó la búsqueda, ya terminó. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, hermano, lo que suele suceder siempre es que uno dice, como que la llama se me está apagando en nuestra relación. Como que ya no hay romance. Como que ya no hay esfuerzo. Ya no hay detalles. Ya no hay flores. Ya no hay citas, ya no hay salidas, ya no hay elogios, o sea, ya no hay. Luego, el hombre podrá decir, ya no se arregla como antes, ya no hay intimidad como antes. Ahora los talones están. Se ya cambió el zapato al otro lado, hermano. Mira, la cosa es que, ¿qué sucede? Es que con el paso del tiempo, le vamos quitando el pie al acelerador. Algunos, y
iban a 60, ahora iban a 30. Otros están pasando por una zona escolar. Otros ya frenaron, hermano, o sea, porque seamos realistas. Entonces, el asunto es que, ¿qué dice la Biblia? O sea, como una ley. ¿El hombre qué? Seguirá. ¿El hombre qué? Permanecerá. ¿El hombre qué? Abrazará. ¿El hombre qué? Se aferrará. ¿El hombre qué? O sea, se apegará, no se apartará. O sea, es una palabra que continúa. El tenso en el que está escrito es de seguir, de continuar, de seguir buscando, de seguir abrazando, de seguir permaneciendo, de seguir aferrándose, de seguir. Todas esas palabras siguen en el continuo, de que continúe. Y por eso en la definición que le puse de la ley de la búsqueda es: mi matrimonio debe ser por lo que más trabajo en mi vida. Hay personas que trabajan más en otras cosas que en su propio matrimonio. Y yo no digo, ¿verdad? O sea, obvio, uno tiene que ir a trabajar en cuanto a ganar dinero y todo eso para poder mantenerse, poder cubrir los gastos del hogar y todo eso. Eso yo lo comprendo. Pero yo creo que también usted comprende que no estamos hablando tanto cumulativo de horas, en el sentido de que, pues si paso 8 horas en el trabajo, vamos a salir a cenar 8 horas al día. No, o sea, no estamos hablando de necesariamente de que por acumulación de horas. Estamos hablando que el mayor esfuerzo que usted debe de estar haciendo en su vida, en cuanto a relaciones, en cuanto a eso, es la relación de su matrimonio. O sea, ¿cuánto tiempo al día le dedica usted a pegarse, a seguir, a buscar, a abrazar, a aferrarse a no apartarse de su pareja? ¿Cuánto tiempo al día? Porque puede ser que solo tome 5 minutos. Mirarla a los ojos y decirle: te amo más que ayer. O así como cuando te conocí, te sigo viendo hasta el día de hoy, igual de hermosa, o más todavía, ¿verdad? O sea, son cosas que tal vez solo puede tomarse un minuto. ¿Me equivoco? Sí. Amén, hermano, se equivoca. No, es correcto. No, es correcto. Es correcto, o sea, pero yo siento que este tema como que comúnmente le da más dardos al esposo que a la esposa. Pero es para ambos. Amén. O sea, es para ambos. Porque su esposo se enamoró de usted por algo. Algún día, si usted no lo sabe, pregúntele: ¿por qué se enamoró? Y pregúntese, después de que él le responda, pregúntese si usted sigue haciendo lo mismo. ¿Verdad? Pregúntese. No, me enamoré de esa. Desde la primera vez que me invitaste y me hiciste esa sopa. Y usted dice: bueno, ya tengo 3 años que no hago esa sopa. ¿Se imagina? Entonces, por eso le digo, o sea, usted también, hermana, puede pensar en maneras, en qué hice, qué es lo que le llamó la atención de mí. Y mutuamente tenemos que trabajar. Y el detalle, hermanos, si somos muy honestos, pero muy honestos, es que permanecemos juntos, sí, en muchos de los casos, pero no seguimos trabajando para la relación, por lo menos no como al principio. Y entonces, para esto en la Biblia hay un ejemplo clave, perfecto. Y como le vuelvo a repetir, porque todo gira alrededor de la verdad de la semana 1, que nuestro matrimonio es ¿qué? Un reflejo entre ¿qué? La relación entre Dios y su iglesia. Ahora, ¿puede usted pensar en un momento donde la iglesia del Señor ya no siguió trabajando en su relación con Dios como al principio? ¿Qué dice ahí en su hoja? Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2, por favor. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2? Pues es el mensaje
mensaje a Éfeso. Y si usted comienza leyendo el mensaje que el Señor Jesús le manda a Éfeso, mire el verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es? ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? ¿Quién es, iglesia? Jesús. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es? Jesús. Dice esto. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia de Éfeso. La relación entre Jesús y su iglesia. Vea lo que le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Mire, esta iglesia al principio trabajaba arduamente. Tu paciencia, tenía paciencia, que no puedes soportar a los malos. O sea que era una iglesia firme. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia celosa de su relación con Dios, de su doctrina. Y luego dice: y has trabajado, ¿qué dice? Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero ahora mire cómo hay un giro. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo le digo? Las cosas inician de una manera. Si usted vuelve al ejemplo que le di yo de Hechos 11:23, el que llegó para decirles que permanezcan fieles, o sea, a permanecer fieles ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? O sea que era una exhortación a los nuevos creyentes a que siguieran fieles en su relación ¿con quién? Dios. Por eso digo, el contexto es muy similar. Es muy similar el contexto. Porque ahora si el Señor nos estuviera escribiendo, pero no, óigame, solo para que nosotros tengamos un poco aquí de como otro ejercicio mental. Supongamos que el mensaje a las 7 iglesias fuera el mensaje a 7 matrimonios aquí. ¿Habría un matrimonio Éfeso aquí? ¿Habría algún matrimonio que el Señor, el que anda en medio de los 7 candelabros, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, dice al matrimonio de Éfeso: conozco tu matrimonio, que al principio trabajabas arduamente para complacer a tu pareja, que tenías paciencia, que le hablabas con ternura, que salían, que tenían las cosas en común, que era una prioridad el uno para la otra, o sea, para el otro, pero ahora tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Entonces, si eso existe, miren lo que dice el verso 5. Hay un remedio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Aquí hay 3 pasos, iglesia. A ver, 3 pasos. Primero es: recuerda de dónde has caído. Si tienes mala memoria, pregúntale a tu pareja, que seguro no la tiene, o sea, le va a poder recordar de dónde has caído. Iglesia, casados en particular, están escuchando, ¿verdad? Esta es la tarea. Recuerda dónde has caído. Segundo, arrepiente. ¿Qué significa arrepentirse? El arrepentimiento significa lo siguiente: de que uno se da cuenta que está en el mal camino y se sale del mal camino, o sea, hace como una vuelta, un giro de 180 grados y se pone en el camino correcto y comienza en ese, o sea, se deja atrás el mal camino para irse. Porque mi hermano, si fuera solo pedir perdón,
Hoy pide perdón y mañana las cosas siguen iguales. No solo es pedir perdón, es arrepentirse. Es decir, ya no voy a hacer así, o sea, voy a hacer un esfuerzo por cambiar. Así que recuerda dónde has caído, arrepiéntete y luego ¿qué? Y luego haz las primeras obras. Yo creo que ya no tengo que seguir predicando. Creo que lo que corresponde hoy, lo más adecuado hoy sería que nosotros, especialmente en los matrimonios, nos pongamos en pie. Que pasemos aquí al frente. Pasen aquí. Amén. ¿Podemos orar? ¿Sí? Oremos, hermanos. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu hermosa palabra, Señor, que nunca regresa a ti vacía. Tu palabra, Señor, siempre nos corrige, siempre nos exhorta, siempre, Señor, nos redarguye. Tu palabra es apta para todo esto, Señor. Y nosotros necesitamos esa corrección. Necesitamos, Señor, ser educados. Destruye egos. Destruye de sistemas, de mecanismos de defensividad, Señor. Destruye traumas. Destruye todo lo que quiera obstaculizar este camino, Señor, a la salud matrimonial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mientras vuelve a su asiento y se acerca el hermano que va a dar las palabras finales, yo quiero con usted cantar un canto que dice: mi primer amor eres tú, Señor. Mi alma anhela agradarte. Yo quiero ser fiel a ti, Señor. Yo quiero hacer todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar para que las despedimos y apoyemos, pues, ¿verdad?, el área de la cocina, ¿verdad? Y apoyemos, ya que el esfuerzo que las hermanas hacen es para, ¿verdad?, tenernos, ¿verdad?, nosotros contentos y con el estómago lleno. Amén. Entonces nos ponemos de pie y le decimos: amante Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor, porque nos has permitido estar acá, oh Dios. Una vez más, oh Dios, gracias por tu amor, gracias porque nos trajiste con bien, gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad, Señor, de cantarte, de exaltarte, oh Dios. Y también gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque, Señor, que sea, Padre, tu palabra quedando, Señor, en nuestros corazones, oh Dios, y que al salir de este lugar, Señor amado, podamos ponerla por obra, Señor. Y si nos hemos, Señor, estancado, Señor, como decía el hermano, Señor, hemos quitado el pie, Señor amado, del acelerador, Señor, permítenos, Señor, nuevamente, Señor, que este vehículo, Señor, pueda empezar a caminar nuevamente.